Esto, a su vez, nos plantea una nueva pregunta. Un animal de sangre caliente, un león, por ejemplo, mantiene una temperatura corporal constante y está activo incluso en noches frías, cuando desciende la temperatura exterior. Esto es debido a un proceso que los científicos llaman endotermia. En cambio, un animal de sangre fría estará inerte cuando el aire circundante sea frío. Mantendrá su actividad cuando su temperatura interna se eleve debido al calor del sol. Y con el frío de la noche, el animal retorna a su inmovilidad. Los científicos llaman a este proceso exotermia. Actualmente los animales más ágiles y de mayor velocidad son de sangre caliente y mantienen la temperatura de su cuerpo por regulación endotérmica. Pero los dinosaurios son supuestamente reptiles y los reptiles actuales son de sangre fría. ¿Eran los dinosaurios de sangre fría o caliente? La diferencia enorme entre la cantidad de comida que consume un reptil y un mamífero le da al paleontólogo Bob Baker un argumento para sus ideas sobre los dinosaurios. En los depredadores de sangre caliente existe una proporción determinada con respecto a las presas. Un depredador de sangre caliente necesita comer al año para sobrevivir el equivalente a 50 veces su propio peso. El resultado es que entre los animales de sangre caliente solo el 2% son depredadores y el resto presas. En cambio, un depredador de sangre fría, como un cocodrilo, por ejemplo, necesita al año para sobrevivir solo 5 veces su propio peso. Por eso la proporción entre depredadores y presas es más alta. En los dinosaurios, ¿cuál sería la proporción entre los matadores y sus víctimas? ¿Sería del 2% correspondiente a los animales de sangre caliente o del 20% correspondiente a los de sangre fría? En mi opinión, la proporción es del 1 al 3%. Solo del 1 al 3% de todos los dinosaurios serían carnívoros. Esta proporción se corresponde con la de los animales de sangre caliente. Los dinosaurios representan uno de los grupos de animales terrestres de más éxito de todos los tiempos. Perduraron sobre la Tierra durante 150 millones de años. Cuando surgieron en el período Triásico, hace unos 250 millones de años, lucharon por sobrevivir con animales más viejos, bien establecidos, con buenas defensas y soberbiamente adaptados a su medio. Compartían su mundo con otros reptiles y mamíferos primitivos. En los océanos, lagartos marinos que recuerdan a los delfines devoraban a otros organismos del mar. Los dinosaurios surgieron en un paisaje de extrañas formas, de vegetación exuberante, de gran humedad, repleto de pantanos y lagos, dominado por bosques extensos con infinitas variedades de árboles, algunos de 40 metros de altura. Y se apoderaron poco a poco del terreno. Cuando el período Triásico dio paso al Jurásico, hace 200 millones de años, los dinosaurios recién llegados se enfrentaron con los reptiles arcaicos de entonces y vencieron. Quizás, como argumentan algunos científicos, fueron favorecidos por un acontecimiento de extinción, cambios en el ecosistema que son catastróficos para algunas criaturas, pero que suponen una oportunidad para otras. Los dinosaurios evolucionaron y se diversificaron. Depredadores veloces que cazaban pequeños lagartos y mamíferos o herbívoros de pequeño tamaño que tenían ante sí una abundante vegetación para alimentarse. Al principio algunos no eran mayores que una gallina, pero con el tiempo crecieron y crecieron, se hicieron más grandes, más fuertes, con formas sinuosas, cuellos estirados como cintas, colas como troncos de árboles. Los dinosaurios más grandes, como el Brontosaurus y el Brachiosaurus, eran vegetarianos. Los herbívoros superaban en número a los carnívoros en una proporción de 20 a 1. Estos animales descomunales que se desarrollaron en el Jurásico eran insaciables dragones, capaces de engullir un arbusto entero de un solo bocado. Este es el Brontosaurus, uno de los herbívoros más grandes. Un ejemplar de estos llegaba a pesar 30 toneladas, como una manada de elefantes. El Brontosaurus mantiene el equilibrio en sus caderas. Tenía 3 apoyos traseros: la pata derecha, la pata izquierda y extendida en medio de las dos, esta enorme cola de gran musculatura, tan fuerte y vigorosa como sus patas.
Así podría apoyarse sobre estos 3 soportes traseros y alzar su largo cuello hasta las copas de los árboles. Incorporándose sobre su trípode, el Brontosaurus puede alcanzar hasta 12 metros. Incluso en las peores épocas de sequía se podía conseguir a esa altura rico follaje. Durante la estación húmeda puede escoger los brotes más tiernos. Este era el sistema de alimentación de la época de los Brontosaurus. Elevarse desde el nivel del suelo al nivel medio y hasta la copa de las coníferas. Era un sistema muy eficaz, nunca igualado ni superado. A principios del Cretácico se originó el primer gran estallido en la evolución de las flores y surgieron especies nuevas de dinosaurios, ramoneadoras de plantas bajas, capaces de triturar amplias superficies de vegetación. Las plantas tuvieron que evolucionar hacia formas que permitieran una rápida reproducción. El mundo era de ellos. La era de los dinosaurios perduró durante millones de años y, sin embargo, tuvo un final. Hace 65 millones de años, los dinosaurios desaparecieron. ¿Qué ocurrió? ¿Fue una extinción lenta o repentina? Se han considerado muchas teorías que tratan de explicar la extinción de los dinosaurios. Una de ellas apunta a la aparición de plantas venenosas como la razón de su exterminio. Al comerlas morían los herbívoros y, en consecuencia, también los carnívoros por inanición. Otra teoría supone que la aparición de los mamíferos acabó con los enormes reptiles. Los mamíferos, cuyos antepasados aparecieron al final del Jurásico, se propagaron y se comieron los huevos de los dinosaurios. Y otras hablan ya sea de cambios climáticos a los que no pudieron adaptarse, ya sea de aumento de la actividad volcánica que hizo inhabitable el planeta para los dinosaurios. Sin embargo, ninguna de estas teorías ha sido aceptada de forma generalizada, ya que carecen de la suficiente base científica. Nuevos descubrimientos han obligado a los científicos a volver a plantearse el final del período de los dinosaurios. En 1980 se anunció por primera vez la teoría de que estos perecieron a consecuencia de los efectos producidos por el impacto de un asteroide gigantesco de unos 10 kilómetros de diámetro. Hace 65 millones de años, un asteroide perdido en el espacio, capturado por la fuerza gravitacional de la Tierra, comenzó a dirigirse hacia esta. Según se acercaba, se aceleraba adquiriendo una velocidad cada vez mayor. Atravesó la atmósfera a 30 kilómetros por segundo, velocidad casi 100 veces mayor que la del sonido. Vamos a hacer las suposiciones siguientes. Primera, que la cantidad de iridio encontrada en el estrato negro nos marca la dimensión de 10 kilómetros de diámetro del asteroide. Segunda, que cayó sobre uno de los océanos en un punto de unos 5.000 metros de profundidad, que es la profundidad media del océano. 23 centésimas de segundo después de chocar con la superficie del mar, el asteroide, con un peso de 1 billón de toneladas, había alcanzado el fondo desplazando el agua de alrededor. La superficie del meteorito quedó triturada debido a la resistencia del agua. Un segundo, 45 centésimas más tarde, el meteorito choca contra la roca base del lecho, lo que hace disminuir rápidamente su velocidad. 4 segundos, 55 centésimas después, el meteorito explota debido al impacto y se evapora en un instante. En este momento la temperatura asciende a 18.000 grados centígrados y se genera una explosión equivalente a la de 100 millones de megatones de trinitotolueno. La explosión sería equivalente a la originada por todos los ingenios nucleares de los Estados Unidos y de la extinta Unión Soviética detonados al mismo tiempo.